Lourdes López Salas, del comisionado maestro Alejandro Gaitán Manuel, de la secretaria técnica licenciada Eva Gallegos Díaz, y en los controles técnicos el ingeniero Cristian Montenegro Chaides. Vamos a dar inicio a la 11ª sesión ordinaria 2016 del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, hoy jueves 3 de noviembre del 2016, en la sede de este instituto. Siendo Son las 13 horas con 40 minutos. 13 horas con 40 minutos. ¿Verificamos quórum? Sí, comisionado presidente. Le informo que están presentes los 3 comisionados, por ello hay quórum para llevar a cabo esta sesión. En virtud de ello se declara instalada la sesión y serán válidos, legales y legítimos los acuerdos que de ella emanen. Siguiente punto. El siguiente punto es la aprobación del orden del día e inclusión de asuntos generales. El primer punto, como ya lo mencionamos y ya se desahogó, es la verificación del quórum y declaración de instalación de la sesión. El segundo, aprobación del orden del día e inclusión de asuntos generales. Tercero, lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior de fecha 5 de octubre de 2016. 4, asuntos a tratar. 4.1, acuerdo del Consejo General del IDAIP que se presentará en la sesión del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 4.2, resolución administrativa que recae al recurso de revisión RR/100/16 que se promueve en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 4.3, resoluciones administrativas que recaen a los recursos de revisión RR/101/16, RR/120/16, RR/122/16, RR/123/16 y RR/126/16, en los que se propone el sobreseimiento de los mismos conforme a lo dispuesto por el artículo 152, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 5, asuntos generales y 6, clausura de la sesión. A su consideración. A su consideración, y si tienen a bien algún asunto general que tratar, es el momento de... De acuerdo. De acuerdo, sin ningún asunto general. Muy bien, entonces se aprueba el orden del día sin asuntos generales. Muy bien. Y el siguiente punto es la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior de fecha 5 de octubre de 2016, la cual remitiría a sus correos electrónicos. En virtud de que el acta de la sesión anterior ya fue hecha de nuestro conocimiento y ya tenemos conocimiento previo, se solicita se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, si tienen a bien, y que sea aprobada en los términos en que ya la conocemos. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, se dispense el acta y se aprueben en los términos que ya la conocemos. Gracias. Adelante. Pues queda aprobado y pasamos al siguiente punto, los asuntos a tratar. El 4.1 es el acuerdo del Consejo General del IDAIP que se presentará en la sesión del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Brevemente, comentar que el Colegio Electoral del Sistema Nacional de Transparencia y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia han emitido diversos acuerdos. El primero de ellos, el acuerdo de registro de candidaturas del 28 de octubre reciente, junto con el acuerdo de formatos y horarios que también fue emitido por el Colegio Electoral para llevar a cabo la elección de coordinadores de las comisiones y de las coordinaciones regionales y de la Coordinación Nacional de Organismos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia, y más recientemente el acuerdo donde se emiten los criterios para emitir el voto institucional. Con base en ello, y dado que en este caso donde se debe emitir el voto institucional es la Coordinación Nacional de Organismos Garantes, que como ya sabemos hay un único registro por parte de la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, la maestra Yoli García Álvarez, como candidata única a la Coordinación Nacional de Organismos Garantes, y en lo que atañe a la Coordinación Regional Norte, que es la que nos corresponde dentro del Sistema Nacional de Transparencia,
También hubo la candidatura única del suscrito. En este sentido, se solicita a mis colegas, comisionado, que pues su voto de confianza para que nuestro voto institucional se realice a través de un acuerdo de nuestro Consejo General, por el cual se otorga el voto institucional a la licenciada, a la maestra Yoli García Álvarez y al de la voz para la Coordinación Regional Norte, y para la maestra Yoli García Álvarez para que sea la Coordinadora Nacional de Organismos Garantes en la elección que se llevará a cabo el 7 y 8 de noviembre próximos en Valle de Bravo, Estado de México. A su consideración, si hubiera algún comentario, y si en esos términos instruimos a la Secretaría Técnica a efecto de que se elabore el voto institucional en favor de las personas que he mencionado. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, por unanimidad, el voto institucional será para Yoli García Álvarez y para la Coordinación Regional Norte para el de la voz. Muchas gracias. Siguiente punto. Sí, el siguiente punto, el 4.2, es la resolución administrativa que recae al recurso de revisión RR/100/16 que se promueve en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en donde es ponente el comisionado presidente, el licenciado Héctor Octavio Carriedo Sáenz. Muchas gracias, licenciada Eva Gallegos. Al respecto, pido la anuencia de mis colegas, comisionado, a efecto de que sea la secretaria técnica, licenciada Eva Gallegos Díaz, quien nos dé una síntesis de este recurso de revisión. Adelante. Sí, gracias. A su consideración. De acuerdo. Perdón. Ok, de acuerdo. Sí, muy bien. Este recurso de revisión proviene de una solicitud elaborada desde el 7 de abril de 2016. Aquí hay una situación de que esta solicitud de información, una vez que fue respondida, el solicitante interpuso un juicio de amparo, por lo tanto ha tenido pues un camino largo esta solicitud hasta llegar con nosotros. Entonces, esta solicitud de información, en donde el solicitante es una solicitud de datos de acceso a datos personales, en donde requiere copia certificada o en DVD o en memoria PDF del expediente de las evaluaciones de examen de control y confianza practicados los días 4 y 5 de agosto del año 2014, así como el estudio de la visita domiciliaria por parte de la Dirección de Análisis Socioeconómico el 8 de agosto de 2014, también las evaluaciones del examen de poligrafía efectuado el 12 de septiembre de 2014 en las instalaciones del Centro Estatal de Acreditación y Control y Confianza. En sí, eso es lo que requiere, porque lo menciona ya de manera breve o resumida. Él relata todos los estudios que se le practicaron y son a los que solicita conocer su resultado, que es la evaluación médica, evaluación médico-toxicológica, el test de matrices progresivas de Raven, test proyectivo de dibujo, calificación y evaluación de escala de modos de afrontamiento de las SAURS, test de vulnerabilidad al estrés, evaluación del cuestionario de Burnout, frases de Rotter, estudio del inventario de personalidad, test gestáltico, test proyectivo de dibujo de la figura humana, test de proyectivo de dibujo de la persona bajo la lluvia y de la técnica narrativa, calificación y evaluación de la escala de modos de afrontamiento de las SAURS, test de atención, estudios transitorios de ansiedad y depresión, inventario de personalidad, informe psicométrico, estudio audio y video de la entrevista con el psicólogo, verificación documental, académica y validación de autenticidad de servicio militar, verificación de no antecedentes penales, situación patrimonial, historial crediticio, antecedentes laborales, entrevista con el personal femenino de trabajo social, evaluación de la visita domiciliaria y la técnica de interrogación y comunicación, los gráficos de la evaluación poligráfica y audio y video del examen de poligrafía. Y bueno, aquí él pide también los nombres de los servidores públicos que intervinieron en su evaluación.
Les decía, esta solicitud de acceso a datos personales fue respondida por la Unidad de Transparencia el 23 de abril de ese año, en donde le hacen saber que esa información es clasificada como reservada y que por ello hay una imposibilidad física, legal y material de atender en sus términos la solicitud de referencia, y le adjuntan a esa respuesta una copia del acuerdo emitido por el Comité de Clasificación de la Información del Gobierno del Estado de Durango, emitido en el año 2010. Entonces, de aquí el solicitante interpone un juicio de amparo en mayo del presente año, y una vez que se resuelve, la autoridad federal deja insubsistente lo resuelto por la Unidad de Transparencia del Gobierno del Estado para que emita una nueva respuesta que puede ser en el mismo sentido de reservar la información, pero que le aclare que hay un recurso de revisión que puede interponer. Bueno, se emite la respuesta en los mismos términos y de igual manera le señalan que pues están imposibilitados para entregarle la información, y le vuelven a anexar el acuerdo de reserva emitido en el año 2010. Interpone el recurso de revisión el solicitante, en donde señala que, bueno, pues que está inconforme con esa respuesta, considera que no es adecuado el acuerdo de reserva que le están presentando, incluso maneja cuestiones de que pues no está vigente, que carece de derecho vigente idóneo para sustentar esa negativa de acceso a la información o de datos personales, que es en realidad, y manifiesta bastantes antecedentes y consideraciones constitucionales y legales, tesis de jurisprudencia, y bueno, señala que no está conforme con esa respuesta. Una vez interpuesto el recurso de revisión, en este instituto, en primer lugar, se advierte que es una solicitud de información que está, de acceso a la información a datos personales, que está realizada todavía al amparo de la ley de transparencia anterior, que también manejaba un capítulo de protección de datos personales, en donde señalaba la posibilidad del acceso a datos personales. Entonces el recurso de revisión pues se emite considerando aquella legislación, como lo dice el artículo 2º transitorio de la vigente ley de transparencia, que las solicitudes de acceso a la información que hayan sido iniciadas con la ley anterior pues deben ser concluidas de esa manera. Y entonces, bueno, en ese sentido, el recurso de revisión es contestado por el sujeto obligado, en el sentido pues de todavía argumentando la misma respuesta, en donde le señalan que no es posible que se entregue la información. Le dicen que no es válido, consideran que no es operante lo que expresa el solicitante, y le dicen que, bueno, pues en este caso divulgar la información puede causar un daño al interés público jurídicamente protegido, tales como la seguridad pública, situación que deriva en la reserva temporal de los documentos, circunstancias que exigen la secrecía de ciertos actos y actividades del gobierno regulados expresamente por la ley, por el artículo 29 y 30 de la Ley de Transparencia vigente en el momento en que se interpuso la solicitud que se trata. Y bueno, en este caso también manifiestan y defienden el acuerdo de reserva emitido en el año 2010, consideran que está sustentado en normas vigentes, así como que todavía con este acuerdo pueden estar avalando esta reserva de información. Asimismo, consideran, al amparo del artículo 30 de la Ley de Transparencia vigente en ese momento, que su difusión o divulgación ponen en riesgo la seguridad del Estado y la de sus instituciones, lo que de acuerdo a la fracción primera del artículo 6º de la Constitución justifican la restricción de la información solicitada, por ello no se le puede entregar. Y igual mencionan que esta información va a estar reservada hasta por 12 años. Y entonces, bueno, se adjunta nuevamente el acuerdo de reserva emitido en el año 2010. Los alegatos del recurrente se presentan en 19 hojas, en donde, bueno, defiende igualmente su acceso, la posibilidad del acceso a sus datos personales, y aquí él manifiesta que es cierto que es correcto pues no tener acceso a los nombres de los servidores públicos que participaron en las evaluaciones. Entonces él considera que, bueno, que en esa parte está de acuerdo en que no se le entreguen los nombres de los servidores públicos que participaron en sus evaluaciones. Sin embargo, insiste que todos los demás expedientes y resultados de sus evaluaciones le corresponde tener acceso. En virtud del análisis que se hace de este expediente,
Bueno, en primer término se señala que el acuerdo de reserva, es el primer análisis, que el acuerdo de reserva no es un acuerdo idóneo para considerar que la información que señala la hora recurrente deba restringirse. Es un acuerdo que se elaboró de manera general y pues aún que es de una fecha anterior a que se generara la información, porque el acuerdo es del 2010 y la información que se requiere es del año 2014. Entonces, la misma ley de transparencia que era vigente en ese momento señala que no se pueden hacer acuerdos generales y previamente a que se genere la información. De entrada eso se señala, pero que no obstante ello, lo que la persona requiere es el acceso a datos personales. Por lo tanto, se estima que es procedente que la persona se le pueda proporcionar los expedientes que contienen los resultados de las evaluaciones realizadas al particular en forma individual y en versión pública, de modo que solo se dé a conocer los parámetros generales de los resultados finales de las evaluaciones, protegiendo aquella información que revele de alguna forma las preguntas o los reactivos. Es decir, va a conocer sus resultados, sin embargo no el contenido de los reactivos o de los cuestionarios que se le hacen, sino únicamente sus resultados. Ello sería procedente y se estaría dando a conocer al solicitante información de la que él es titular, es decir, sus resultados de estudios como lo que mencionamos de económicos, sesiones socioeconómicas, resultados de evaluaciones psicológicas, de trabajo social, todo ello. Y que el sujeto obligado pues no acreditó en ningún momento el daño que se ocasionaría con proporcionarle esa información, además de que no sería posible porque es una información de carácter personal de la que él es titular. Entonces, bueno, permite en este caso, no permite al generar una información reservada que se genere algún tipo de conocimiento sobre el método u otras características de los exámenes, por lo tanto no se afectan los resultados que a futuro se generen con motivo de la aplicación de este tipo de exámenes, considerando que lo requerido por el solicitante se refiere a los resultados de sus evaluaciones, calificaciones o investigaciones centradas en su persona. Y con estos argumentos, entre otros, apoyado por supuesto en lo que nos refiere la ley de transparencia vigente en ese momento, se considera que le asiste la razón al recurrente y se propone revocar la respuesta otorgada por la Secretaría de Seguridad Pública por conducto de la titular de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo en virtud de que no se actualizan los supuestos del artículo 30 que se refieren a la reserva de información y sí los que se refieren al acceso a datos personales y que pues para ello se pueda instruir para que ponga a disposición del recurrente copia certificada o en memoria mediante formato PDF la versión pública del expediente, de los expedientes que contienen los resultados de las evaluaciones, calificaciones o investigaciones de los exámenes de acreditación y control y confianza practicadas al solicitante los días 4 y 5 de agosto del año 2014, sin que se proceda a la entrega de los nombres de los servidores públicos que aplicaron dichas evaluaciones, ni los audios que se solicitaron, que de esto pues estuvo también de acuerdo, de hecho lo manifiesta así el recurrente. Y bueno, aquí también se señala que se deberá notificar al recurrente la posibilidad de entregar esta información previo pago de los derechos en virtud de que lo requiere en copia certificada o si no en un formato de disco DVD o en formato PDF, previo pago de los derechos establecidos en la ley, y una vez hecho esto deberá proporcionarla previa acreditación de la titularidad de los datos personales, es decir, que acredite que él es el titular de esos datos. Es la propuesta de resolución a este recurso de revisión. ¿Esta es su consideración? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, solamente ahí sí, a lo mejor en algún punto de la resolución indicar que sean los documentos estrictamente necesarios que contengan los resultados, para que no le vayan a decir que son muchas fojas y que tiene que pagar una cantidad alta por las copias certificadas, ¿no? Así es. Sí, a lo mejor señala que únicamente un renglón o dos donde se maneje que sea estrictamente los resultados. Los pues resultados. Sí, porque si se refiere, a lo mejor poner esta palabra estrictamente los resultados de sus evaluaciones, calificaciones o investigaciones centradas en su persona. Sí, para que no le contesten de que son muchas hojas y que tiene que pagar una cantidad elevada para que se las den, ¿no? Como a veces
Así es, aunque Sí. si son certificadas, bueno, sí Sí es tienen un que costo un pagar. poco elevado, ¿verdad? Ujú. Porque así los está pidiendo, pero bueno, esperemos que sí lo Sí, pueda porque no sea, cubrir. por ejemplo, todo el proceso No, son los deliberativo, o resultados. todo el debate, o sea, los alegatos que luego se dan en los previos al resultado, ¿no? Ujú. Para que no digan, no, Que únicamente los resultados, ¿verdad? como lo hemos estado manejando, sí, para que no le vayan a decir No sea un costo. que son 5,000 fojas y certificadas por tanto, ¿no? Sí, claro, sí. Es, Bueno, muy bien. es un poco con ese sentido. se como aclare. a lo mejor sí con la palabra estrictamente, o sea, los resultados, Muy bien. las fojas que contengan los resultados, ¿no? Ujú. Sí, muy bien, para aclararlo en la resolución. Entonces, a su consideración. De acuerdo. De acuerdo. Muy De bien. acuerdo. Entonces, se aprueba por unanimidad revocar la respuesta del sujeto obligado en este recurso de revisión. El siguiente punto es el 4.3, las resoluciones administrativas que recaen en los siguientes recursos de revisión: 101, 120, 122, 123 y 126, todos de este año, en los que se propone el sobreseimiento de los mismos conforme a lo dispuesto por el artículo 152, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. En este punto, pues son varios los ponentes, unos son de la licenciada Lulú López Salas, otros son del maestro Alejandro Gaitán, pero son en el mismo sentido. Sí puede comentar al respecto la secretaria técnica. Sí, si me permiten, bueno, los recursos de revisión que se mencionan aquí y que se propone el sobreseimiento de acuerdo al análisis que se hizo por los ponentes, es el primero de ellos, el 101, que le corresponde como ponente a la licenciada María de Lourdes López Salas, es en contra del Tribunal Superior de Justicia. En este caso, el solicitante presenta su desistimiento, dice que ya no le interesa la información en virtud de los cambios administrativos que hubo y que, bueno, él va a hacer otra solicitud de información porque ya considera que ya no le interesa la información que le puedan entregar porque han habido cambios internos. Entonces se desiste y entonces, bueno, en este caso pues se sobresee, ya no hay materia, ya no hay interés. Y el siguiente, el 120, que le corresponde como ponente al comisionado, al maestro Alejandro Gaitán Manuel, es en contra del municipio de Durango, en donde la información era incompleta y una vez que se presenta el recurso de revisión, al responderlo, se complementa la información, por lo tanto la propuesta igual es de sobreseimiento porque era incompleta y ya no lo es. Ya no hay materia. En los siguientes recursos de revisión, que son el 122, 123 y 126, que le corresponden como ponente a la licenciada María de Lourdes López Salas, es en contra del municipio de Durango. En todos ellos no existía respuesta, o sea, era una falta de respuesta por parte del sujeto obligado. En este caso, una vez que se presenta el recurso de revisión, se obtiene esa respuesta y se le deja salvo el derecho al recurrente para que, una vez que conoce la información, pueda nuevamente recurrir. Sin embargo, bueno, en este caso, si el recurso de revisión es por falta de respuesta, esta ya existe y ya no hay materia para el análisis, por lo tanto se propone sobreseer. Y serían los asuntos que estarían a su consideración para sobreseimiento. A su consideración. De acuerdo. De acuerdo. Pues de acuerdo, entonces pues, Sobreseerlos. se resuelven en bloque, ¿verdad? Así es, y todos ellos en el sentido de sobreseer. Ok, muy bien. El siguiente punto son los asuntos generales, que no tenemos ningún asunto propuesto, por lo tanto se procedería a la clausura de la sesión. Pues muy bien, agradeciendo las valiosas aportaciones para el desarrollo de esta 11ª sesión ordinaria de nuestro Consejo General, agradeciendo nuevamente a la comisionada Lourdes López Salas, al comisionado Alejandro Gaitán Manuel, a la secretaria técnica Eva Gallegos Díaz, a Cristian Montenegro Chaires en los controles técnicos y a Patricia Castro en la comunicación, agradeciendo la participación de todos ustedes. Se declara clausurada la sesión, siendo las 14 horas con 4 minutos de jueves 3 de noviembre del 2016.
y se declaran válidos, legales y legítimos los acuerdos que han emanado de esta 11ª sesión ordinaria del Consejo General del IDEI. Muchas gracias. Gracias. Gracias.